Plaza Podcast. Cada año el Instituto Reuters pregunta a miles de personas de países de todo el mundo para conocer los hábitos informativos de los ciudadanos, para entender qué esperan y qué les desespera de los medios y vislumbrar hacia dónde se dirige o dónde debería dirigirse el periodismo. Aunque las tendencias globales identificadas por el Digital News Report suelen reflejarse en el ecosistema mediático nacional, cada país tiene sus particularidades. La edición española de este informe la ha elaborado un año más la Universidad de Navarra. El reciente informe destaca y revela un aumento en el uso de WhatsApp, una creciente desconfianza en los medios y una notable evasión de las noticias por parte de la población. Los datos reflejan un panorama de escepticismo y preferencia por fuentes alternativas, especialmente entre los jóvenes. La inteligencia artificial y la desinformación son también temas centrales en este análisis. Hoy, en Plaza al Día, ¿cómo se informan los españoles? ¿Por qué WhatsApp desbanca a Facebook? Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Hoy conversamos de este asunto con Alfonso Vara, es profesor de periodismo en la Universidad de Navarra y además es el coordinador de este estudio. Señor Vara, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. Vamos a poner en situación a los oyentes. En primer lugar, ¿en qué consiste este estudio? ¿Quién lo realiza? Y si se realiza todos los años. Sí, el Digital News Report de España es un estudio que se realiza anualmente en España y que trata de analizar cómo nos informamos los españoles. Es una investigación que forma parte de un proyecto internacional y que es liderado por la Universidad de Oxford a través del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, que realiza esta misma encuesta en otros 47 países. El Instituto Reuters publica, a la vez que nosotros, un informe global sobre cómo se consumen las noticias en sus 47 países, y nosotros lo que hacemos es profundizar en las principales tendencias que ocurren en nuestro país. Leyendo más datos sobre este estudio, nos llamaba la atención que ha habido un aumento en el uso de WhatsApp para la manera en la que eligen informarse los españoles. También es normal, porque es que últimamente, desde hace unos años a esta parte, ¿quién no utiliza WhatsApp? ¿Qué factores, señor Vara, han contribuido a este aumento? Hay uno que es que no se puede obviar y que es el uso de WhatsApp para cualquier fin, no solo estrictamente el informativo. España es uno de los países donde más se utiliza WhatsApp de los 47. Y por lo tanto es lógico que esa plataforma o esa red social también se utilice para estar informados. Uh-huh. Luego hay otro elemento que es nuevo de este año y que tiene que ver con la generación de comunidades por parte de los medios. Cada vez más medios tratan de ofrecer un servicio informativo a través de WhatsApp. Nosotros en el estudio este año no hemos diferenciado si las informaciones que recibe la gente en WhatsApp procede de sus amigos, de sus colegas, de los familiares, o si es la información que procede a través de estas comunidades. El próximo año vamos a intentar diferenciarlo porque, claro, el origen es distinto. Y esos son como los dos principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de destacar la relevancia que está cogiendo WhatsApp. Luego también hay que tener en cuenta que por así decirlo, el éxito de WhatsApp se basa también en el demérito de Facebook, que hasta este año era la plataforma más utilizada para estar informado, la red social para estar informados, pero que desde hace ya 5 años ha ido cayendo de una manera muy rápida, de tal forma que este año por primera vez, pues WhatsApp desplaza a Facebook como principal red informativa. Normalmente las redes sociales, por ejemplo, van un poco asociadas a franjas de edad. Entonces, siempre se ha dicho que Facebook, por ejemplo, pues era más utilizada por personas a partir de 40 años, que Instagram, por ejemplo, lo usaba más la gente joven, pero es que todo eso también está evolucionando y también está cambiando. Por eso aparecen estos resultados, ¿no?
Sí, eso es. Cuando cruzamos los datos por edad, pues vemos que efectivamente no todas las redes sociales son iguales para todo el mundo. A pesar de que habitualmente decimos, bueno, las redes sociales en general, con las redes sociales empieza a ocurrir lo mismo que ocurre con los medios de comunicación. Cada uno es muy diferente y gracias a Dios tenemos una pluralidad y una diversidad de formatos, de ideologías, que es muy enriquecedora. Con las redes sociales empieza a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la edad, pues Facebook es utilizada con fines informativos por el 30% de los mayores de 35 años. Y solo lo es por el 12% de los menores de esa edad. Si nos vamos a Instagram o a TikTok, ocurre prácticamente lo contrario. El 30%, 29-30% de los menores de 35 años utilizan Instagram para informarse frente al 18% de los mayores de 35. Y con TikTok, que es la plataforma que más está creciendo para uso informativo, pues bueno, ocurre lo mismo. Sobre todo es una red que es consultada sobre todo por los más jóvenes. Y esto se ve claramente en el estudio de este año. Por así decirlo, las redes de primera generación, YouTube, Facebook, Twitter, son redes sobre todo utilizadas por gente de 35 años o más, mientras que las nuevas redes o redes de segunda generación, que ofrecen sobre todo contenidos audiovisuales como Instagram y TikTok, en este caso su público más amplio está por debajo de los 35 años. En el caso de TikTok, el caso de España es muy peculiar, porque es el país donde más se utiliza TikTok como red informativa, con muchísima diferencia respecto a otros países. Por ejemplo, de los menores de 20 años, el 30% utiliza TikTok para consultar noticias, que es un porcentaje muy elevado. Y que también es sorprendente. Yo la verdad es que pensaba que no se utilizaba para eso precisamente, porque yo sí que lo uso, pero no con ese fin. Ahí hay una duda que los investigadores, no solo en España, también en otros países tenemos, que es lo que una persona de 18, 19 años entiende por noticia, claro, es lo mismo que lo que entiende por noticia una persona de 50 años. Y empezamos a tener ciertas sospechas de que no es así. Es decir, que se aparece un influencer comentando lo que sea, un tema especializado, deportivo, de moda, de lo que sea, de política internacional. Posiblemente si nos preguntaran a los mayores de 45 años, pues diríamos, pues esto no es noticia. Y sin embargo, quizá en la cabeza de las generaciones más jóvenes no tenga ninguna duda y su respuesta sea, por supuesto que lo es, está comentando un tema de actualidad. Entonces, todo este cambio generacional está implicando también algunos cambios respecto a qué entienden las audiencias, qué es noticia y qué no es noticia. Hablemos también, señor Vara, de un tema preocupante. Y claro, digo preocupante y dirán, claro, porque te dedicas a esto, ¿no? Pero es sobre la desconfianza en los medios. ¿Cuáles son las principales razones por las que solo 1 de cada 3 españoles confía en las noticias? Es un porcentaje muy bajo. La buena noticia de este año es que no ha caído a más. Es casi a lo que nos se ha mantenido, podemos decir, ¿no? Se ha mantenido, sí. Bueno. Los datos del 2024 no han, hay una pequeñísima diferencia respecto al 2023. De hecho, de otra forma, la pérdida de confianza se ha detenido por primera vez desde el año 2018. Y dices, bueno, a ver si hemos tocado suelo y a partir de ahora crecemos. Los datos no son buenos porque en el caso de España hay un 33%, como ha comentado, que habitualmente se fía de las noticias, frente a un 40% que habitualmente desconfía, que es un escéptico de las noticias en general. Es verdad que este dato lo tenemos que complementar con otra pregunta que realizamos con el cuestionario y que tiene que ver con la confianza en las noticias que uno consulta habitualmente. Es decir, no la confianza en las noticias en general, sino confianza en las noticias que el encuestado lee habitualmente. Y ahí el porcentaje aumenta. Bueno. El 33% aumenta un 40%. Y luego hay otro nivel de credibilidad dentro del cuestionario en el que preguntamos por el grado de credibilidad en las principales marcas periodísticas. Son 13, no podemos preguntar por más porque nos viene así condicionado por quien coordina el estudio desde Oxford. Y ahí de nuevo lo que vemos es que en la mayoría de las marcas periodísticas el grado de credibilidad aumenta. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando se pregunta por la confianza en términos abstractos, la desconfianza es mucho mayor. Mientras que conforme vamos preguntando por un objeto más concreto de consumo de noticias, la marca periodística que usted consume, los medios en general que usted consume, esa credibilidad aumenta. Es decir, Dicho lo cual, las son más cifras fieles, ¿no?, a un determinado Son más medio. fieles, sí. Uh-huh. O sea, valora esto responde a un fenómeno que se llama tercera persona, que viene a decir, sí, claro, yo no me fío de las noticias en general, pero evidentemente me fío de las noticias que yo consumo. El resto de información no merecen mi credibilidad, pero obviamente las que yo utilizo para estar al tanto de lo que ocurre, pues son marcas confiables. Es un fenómeno psicológico que se da no solamente en el consumo de medios, sino también pues en política, incluso en el fútbol, ¿no? No me gustó el fútbol en general y tal, pero claro, sí, no, a mí me gusta mi equipo, ¿no? Claro. Y luego, dicho lo cual, las cifras no son buenas, sobre todo si las comparamos con otros países, pues la media de confianza de los 47 países es un 40%. 40% se fía, y en el caso de España pues está en ese 33%. Razones. Cuando nosotros echamos la vista atrás, llevamos ya 11 años realizando este estudio, vemos que es sobre todo a partir del 2018 cuando empieza a caer esa confianza. Esto coincide en el tiempo con la utilización por parte de determinados políticos del descrédito en los medios de comunicación. Esto se copia, por así decirlo, de Trump, que es el primero en hacerlo, cuando empieza a hablar de fake news y a criticar cualquier medio que le criticara a él. Y en España, poco a poco, determinadas fuerzas políticas, determinados políticos en los extremos, empiezan a lanzar, a introducir en la agenda pública, en la opinión pública, este mensaje de no nos podemos fiar. Los medios como casta o los medios no nos están contando la verdad. Esto no lo verás en ningún medio, pero te lo decimos nosotros, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. Lo último que hemos visto ya es al propio presidente del gobierno lanzando el mensaje de que hay una parte de los medios de comunicación que generan bulos, desconfianza, la máquina del fango, etcétera, etcétera. Esto es relativamente nuevo. Hace una década la confianza o desconfianza de los medios de comunicación no formaba parte de la agenda de los ciudadanos ni de la agenda de los políticos. Hoy hablan del paro, hablan de industria, de economía, de lo que fuera, pero sobre el desempeño de los medios no era un tema noticioso, por así decirlo. Y sin embargo, desde el 2018 vemos que esto es recurrente. Y evidentemente hay una lluvia fina ahí. Si continuamente los mensajes que recibe la ciudadanía son de desconfianza hacia los medios de comunicación, pues esto va calando. Y mal vamos. Desconfianza puede ser con razón o sin razón. Porque yo insisto mucho en que todos los días se hacen páginas extraordinarias de periodismo. ¿De qué manera se puede abordar todo esto para volver a ese equilibrio? Es difícil esta pregunta porque, lógicamente, no hay una varita mágica que solucione el problema. Pero, ¿hacia dónde deberíamos girar? Girar todos en general para que se volviera un poco al inicio y a tener esa confianza en los medios y en las noticias. Hay un primer nivel de confianza que excede a los medios de comunicación. Es decir, hay un porcentaje de la población que lo que tiene es una desconfianza institucional, no solo hacia los medios, sino hacia el gobierno, los políticos, los empresarios, la Iglesia, la corona, porque tienen la percepción de que se les ha fallado. No se sienten reconocidos en los discursos, no se sienten reconocidos en la ejemplaridad o falta de ejemplaridad percibida por parte de estos ciudadanos, y ahí están incluidos los medios de comunicación que están al servicio del establishment, de unos grupos de interés políticos, empresariales, y por tanto esto genera un rechazo y una desconfianza. Pero no, en este nivel no es un problema exclusivo de los medios de comunicación. Es un problema que excede a los medios de comunicación. Y que esto nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿no? Como en todos los informes que hay sobre el grado de confianza institucional de los españoles en determinadas pues en sus instituciones es relativamente bajo. Y luego sí hay un nivel que tiene que ver con los medios de comunicación. Y ahí evidentemente la varita mágica está en manos de los periodistas. Pues cómo recuperar la credibilidad. Pues habrá que ver
qué tipo de periodismo se está realizando en los últimos años. Si es un periodismo alineado, si es un periodismo militante, si es un periodismo de trinchera, o a lo mejor no, o a lo mejor sin más, tienen que trabajar el cómo modificar la percepción de la ciudadanía. Yo insisto, hay muchos tipos de periodismo que se realizan en este país. La inmensa mayoría de ellos es un periodismo al servicio de los ciudadanos. Esto se ve en el periodismo local y regional, que da la casualidad que es el tipo de información que genera más credibilidad. En torno al 54-55% de los españoles dicen nos fiamos habitualmente de las noticias locales y regionales que nos llegan. Y, bueno, pues es un porcentaje bastante importante, ¿no? Es bueno, ¿por qué no podemos trasladar ese grado de confianza que hay hacia la prensa más cercana al ámbito general? Pues ese es el gran salto, y ahí pues sí me temo que en los últimos años sí estamos viendo como prensa muy alineada, ¿no? Que de por sí no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando esa ideología, esa forma de ver el mundo, no traspase de las páginas de opinión a las páginas de información. Claro. Ese es el principal problema. A mí que haya diferentes puntos de vista creo que es positivo, es muy saludable, claro. Y es deseable, ¿no? En una democracia liberal como la nuestra. Viva la diversidad y los diferentes puntos de vista. El problema es cuando uno percibe, analizando la cobertura, que hay medios que posiblemente cuando cuentan las cosas no están teniendo en la cabeza a los ciudadanos, al bien común, a cómo mejorar este país, sino, bueno, pues responde más a una agenda política privada o a una agenda empresarial muy concreta, ¿no? Y ahí es donde surge quizá la desconfianza. Y tal y como está el patio, iba a decir, en el ámbito político, esos mensajes cruzados que no son pues tampoco un ejemplo para la ciudadanía y que se trasladan lógicamente a la calle, tampoco quiero ser yo muy pesimista, pero mal lo tenemos los medios con lo que estamos viendo, ¿no? en los últimos meses. Sí, la polarización política se ha trasladado a la polarización entre medios y al final también pues a la polarización ciudadana. Algunos incluso medios lo hacen como modelo de negocio. Es decir, si yo quiero crecer, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a jugar al nicho y entonces voy a ofrecer información, vamos a decirlo así, sesgada, alineada con los intereses de mi audiencia mayoritaria. ¿Por qué? Porque es lo que me demandan. Es un poco como jugar al periodismo deportivo de forofo. ¿Qué es lo que me demandan los aficionados de tal equipo? Pues noticias favorables, positivas de su equipo y noticias desfavorables del principal rival. Este modelo de información, que no deja de ser un modelo de negocio, se está trasladando en algunos casos al periodismo político, donde dices, bueno, yo hoy tengo que montar una tertulia política, pues traigo a 4 personas cercanas a mi ideología y pongo ahí a un sparring que hace lo que puede, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque es lo que me está demandando mi audiencia. Mi audiencia lo que quiere es escuchar todo aquello que es próximo a su forma de ver la vida, ¿no? A su ideología, a su política. Pero claro, los medios no deberían jugar a esto, ¿no? Porque al final, a medio plazo, a corto o medio plazo te puede salir bien, pero a largo plazo lo que estás haciendo es generar ciudadanos enfrentados. Y eso es muy peligroso, caramba. Bueno, de eso yo creo que ya hay, porque las tertulias que se trasladan a la calle, también algunas son elevadas de tono y eso sí. Refleja lo que estamos diciendo, lo que pasa en el ámbito político. Veremos cómo evoluciona todo esto hacia final de año. El año que viene repetirán este estudio. Veremos si cambia mucho la cosa o no. Esperemos que sí, esperemos que este año en el que parece que se ha frenado un poco todo, pues los principales indicadores, confianza, interés en la actualidad, etcétera, empiecen a recuperarse. Es verdad, también es verdad que este estudio se realiza a finales de enero, principios de febrero, después de un año con 2 elecciones. Generalmente los estudios que se realizan, por así decirlo, en periodos electorales, no suelen ser especialmente buenos. Suelen reflejar pues es un cierto cansancio de la ciudadanía. Uno de los datos que hemos destacado este año es ese porcentaje de ciudadanos que evitan la información, ¿no? Que dicen que están quemados, que están fatigados por la sobrecarga de noticias que reciben a diario.
Pues yo creo que ese dato no lo podemos dejar de relacionar con el hecho de que venimos de un año electoral y luego además existen pues noticias que no son favorables, ¿no? La guerra de Israel y la guerra de Ucrania. Claro. Pues Alfonso Vara, recordamos, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra y coordinador de este estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, en las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.